¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la Ruta hacia una Constitución Ecológica que hacemos aquí en ONG FIMA, junto por supuesto con las pantallas de El Desconcierto. Soy Francesco Gazzella y bueno, la verdad de las cosas que quedan algunas semanas de la parte más importante probablemente que tiene la Convención Constitucional o su discusión, que es justamente aprobar, ver cuáles son las normas que van a estar en ese borrador, ¿no? Que en definitiva nos llevará a un nuevo texto que tendremos que votar en un plebiscito. Pero, insisto, la etapa final. Y hay uno de los conceptos en la Comisión de Medio Ambiente claves que hemos discutido poco y que queremos darle una oportunidad. Porque si bien es cierto, evidentemente en términos medioambientales, los derechos de la naturaleza, está el tema de los derechos de los animales, por supuesto, también lo que significa la crisis climática, el tema del agua, la energía, pero de modelo económico propiamente tal, hemos hablado menos y esta vez abriremos esa puerta. ¿Qué significa? ¿Cómo lo entendemos? ¿Tiene que ser parte justamente el concepto de una nueva carta fundamental? ¿Qué significa democracia económica o una economía con justicia? ¿Qué significa que tengan que estar incluidos distintos sectores de la sociedad, no solamente privados o el Estado? ¿Es uno u otro? En fin, todo eso y más aquí en la ruta hacia una constitución ecológica. Nunca tan pocos ciudadanos, 7 básicamente, han tenido un control de la economía del nivel que existe en estos momentos. Eso porque un texto constitucional lo permite. En el esfuerzo de superar la desigualdad y sus negativos impactos es fundamental que el Estado recupere protagonismo en el desarrollo económico del país y hacia allá se orienta esta norma. Así se ha propuesto por una serie de organismos internacionales que claman por la vuelta del Estado, ya sea mejorando las capacidades de control y regulación, fomentando el desarrollo sostenible, promoviendo inversión en proyectos sustentables e involucrando a toda la población en el beneficio económico de la actividad productiva. Bien, comenzamos el programa entonces por las pantallas de El Desconcierto. Voy a presentar inmediatamente a nuestros grandes panelistas de este día. Vamos a estar con Javiera Lecort. Ella es directora de la ONG CEU Chile, coordinadora del proyecto Transición Justa en Latinoamérica y coordinadora del proyecto Descarbonización de Chile Sustentable. Gracias, Javiera, por estar con nosotros. Muchas gracias. Te pasaste. Y también, ya lo ven en pantalla, por supuesto, Carlos Insulza Rojas, quien es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleadores Fiscales, no empleados, empleados, sí, no empleadores. No me cambie de vereda, gracias. Nos movimos ahí de manera rápida. No, empleados fiscales, exactamente. Y quien encabeza actualmente la lista para justamente la ANEF. Gracias por estar junto a nosotros. Pequeño desliz ahí, pero lo corregimos inmediatamente. Clave. Oye, bueno, vamos a hablar de modelo económico. Dicen varios, no sé si ustedes lo comparten, que una de las decisiones más astutas, voy a ocupar esa palabra, de la convención en general fue cuando conformó las comisiones, de que estuvieran en la misma idea, tanto la idea del modelo económico con la del medio ambiente. Algunos me podrán decir que es obvio, es indivisible, pero es que en este país parece que no ha sido nunca tan obvio. Pensando en la crisis climática y los problemas que tenemos, ¿por qué el modelo económico actual sería un problema, Javiera? Bueno, yo creo que la gente que dice que no es tan obvio, yo creo que es como que eso sería como decir, obviar el modelo económico que tiene Chile. Chile tiene un modelo netamente extractivista, o sea, nosotros sacamos nuestros recursos de nuestros recursos naturales y los exportamos. De hecho, yo siempre digo que Chile vende palos, carbón y fruta, básicamente. No vendemos nada más. Entonces, pensarlo como dividido de la naturaleza es bien complejo. Es súper audaz, pero es necesario porque en el contexto de crisis climática y ecológica que tenemos hoy actualmente, necesitamos pensar nuestro desarrollo económico vinculado a el problema climático que tenemos, porque si no, ningún tipo de desarrollo económico va a tener futuro. Hoy los que tenemos actualmente, la agroindustria, la industria forestal, la minería, están en peligro porque faltan recursos. Los recursos que antes pensábamos que eran infinitos no lo son. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Tenemos que pensarlo en una perspectiva, en clave ecológica. De todas maneras, pero ¿por qué hacía el punto, y no sé si tú también lo compartes, el hecho de que pensemos en los ministerios, tal de Hacienda, el de Economía, que al parecer tienen otra preponderancia que, por ejemplo, el de Energía, el de Medio Ambiente, o sea, en la estructura que conocemos de siempre. ¿Tiene algo de lógica o no? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Javiera. A mí me parece que el punto es que para perspectivar el desarrollo y el futuro de Chile en los próximos 50 años,
una mirada que no integre plenamente múltiples dimensiones que han vivido separadas en la discusión pública durante demasiado tiempo, no va a permitir entregar las soluciones que hoy día requiere nuestro país. Y El modelo de desarrollo de nuestro país, efectivamente, tal como decía Javier, ha estado centrado en un modelo de extracción primaria. Nosotros lo que hacemos es sacar cosas de la tierra y mandarlas para afuera. Y además de hacerlo sin ninguna consideración ni para con la naturaleza, el medio ambiente, ni tampoco para las comunidades. Entonces, tampoco es que sea un modelo antropocéntrico, no es que tengamos un modelo centrado en las personas, no, tenemos un modelo centrado en el capital, en las utilidades, en la facilidad de obtener esas utilidades a cualquier costo. Y evidentemente en un contexto mundial en que la perspectiva de la crisis climática es cada vez más compleja de enfrentar, donde los retrasos que hay en la implementación de las discusiones internacionales están justamente en la lógica de aquellos países que siguen operando con sus líderes en la lógica de que el mundo es inagotable cuando sabemos que no lo es. Bueno, que tengamos una constitución que sea capaz de integrar esto en un debate ciudadano como el que hay hoy día en la Convención, es la mejor garantía de que vamos a tener una constitución que además va a permitir resolver una gran cantidad de conflictos sociales que gatilla esta mirada que separa el debate de medio ambiente del debate económico, del debate de energía o del debate respecto de la sociedad, o sea, de los beneficios sociales y los derechos de las personas. Perfecto. Ahora, ¿cómo entonces, si esa es la tesis que más o menos compartía, hacemos que la Constitución, que ya sabemos que viene con un buen aparataje de ideas al menos, ¿no? De lo que significan los derechos de la naturaleza, de los animales, crisis climática incluida, en fin, varias cosas, ¿qué tiene que tener allí también de modelo económico? ¿Tiene que tener algo establecido, crítico, clave, o es mejor que se lo dejemos a la ley, a los legisladores y legisladoras del futuro? Yo creo que, mira, bueno, hay que pensar que el modelo económico también es un modelo político, o sea, eso no está dividido, y la constitución política debe tener ciertos lineamientos en cuanto a qué modelo económico vamos a tener, ya sea de manera directa en un artículo, como el modelo económico será, o de manera indirecta, como lo tiene la actual constitución del 80 de la dictadura, que expresa en su articulado completamente un modelo neoliberal y de extracción. Ahora, actualmente nosotros ya tenemos ciertas normativas que se han ido aceptando y que ya están en el borrador, como por ejemplo el artículo 1 que se aprobó esta semana, que dice que Chile es un Estado que va a ser una república democrática, social, ecológica, plurinacional e intercultural. Eso ya sienta ciertas bases. No subsidiario. No subsidiario, exacto. No, eliminamos esa concepción, lo cual es muy bueno, y además sienta ciertas bases de cómo el Estado debería desarrollar su perspectiva o su producción económica, por así decirlo, hacia un futuro. Y debe estar incluido, porque... ¿Pero qué más? ¿Hay algo clave, dirías tú, una idea, un concepto que haga que justamente no exista más esa lógica? Yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de un modelo económico que se haga cargo de las problemáticas ambientales, tenemos que pensar también en un modelo que sea justo socialmente, también tenga ciertas perspectivas intergeneracionales. Yo creo que ahí, por ejemplo, ciertos elementos son importantes. La democracia, o sea, necesitamos un sistema económico que sea democrático, y eso implica que más personas o más organismos puedan participar en las decisiones de toma de decisión económica, no solamente los privados y el Estado por sí solo, las comunidades, los nuevos tipos de economías que están surgiendo, más cooperativistas, que también tienen una perspectiva ecológica y de resguardo de los recursos naturales, tienen que ser parte de esta discusión. También otra perspectiva de desarrollo sostenible. Esa perspectiva de desarrollo sostenible no necesariamente vinculada a lo que dicen las empresas del greenwashing de hoy somos súper verdes, sino que yéndonos como a la definición originaria de desarrollo sostenible, es como nosotros preservamos los recursos para que las próximas generaciones también puedan desarrollarse de cierta manera. Claramente no lo van a poder hacer de la misma manera que nosotros, porque estamos en una crisis que ya no nos va a permitir eso, pero sí vamos a poder resguardar algo. Entonces, establecer esos principios te permite que después, en la discusión de desarrollo posterior a la Constitución, tú puedas sentar ciertas bases y decir, bueno, ¿sabéis qué? Ya no podemos hacer lo mismo de antes, tenemos que partir de estos principios y ahora pensemos cómo vamos a desarrollar eso. Es un camino largo, la Constitución no lo va a decir, pero es el camino de transición. ¿Carlos? Bueno, mira, a mí me parece que a propósito de tu pregunta, la perspectiva de eludir la discusión respecto del modelo económico en la Constitución es finalmente una perspectiva que lo que busca es sostener y mantener la forma en que el Estado de Chile se ha desarrollado hasta el momento. Aquí voy a hablar desde el espacio en que yo conozco.
para quienes somos trabajadores y trabajadoras del Estado, sabemos claramente que si bien el marco constitucional es una norma de rango superior, finalmente son los mandatos constitucionales los que habilitan a los servicios públicos y a las instituciones a actuar en la sociedad. Entonces, al eludir el debate del modelo económico y la capacidad del Estado de invertir, de promover, de industrializar, o sea, de jugar roles activos en la economía, que es lo que la Constitución del 80 ha dejado exclusivamente en manos de privados en la lógica de subsidiariedad, lo que ocurre finalmente es que sustraer esa discusión del debate constitucional lo que hace es que le da continuidad a la forma en que el Estado se ha comportado respecto de estas materias. Y por tanto, yo creo que el debate no debiera ser si va a estar o no va a estar en la Constitución. Lo que habrá que debatir es cuáles son los conceptos rectores que van a estar ahí, cuáles son las vinculaciones que tiene con la democracia, cuáles son las vinculaciones que tiene con la institucionalidad pública, cuáles son las vinculaciones que tiene finalmente con la reconstrucción de un pacto social, que es lo que tiene que establecer la Constitución, en que los privados van a tener un rol, claro, supeditado a marcos generales que la sociedad les apuesta. ¿Tiene que la Constitución, de alguna manera, en lo que tenga escrito, motivar el crecimiento, por ejemplo? Yo creo que ahí el debate es qué es lo que se va a entender por crecimiento. De la misma manera que, o sea, uno podría decir crecimiento, podría decir desarrollo, o sea, hay conceptos alternativos. ¿Pero debieran estar? O sea, a mí me parece que en la Constitución lo que tiene que haber, lo que se ha mencionado, son normas que estoy... Te lo pregunto de otra forma, un Estado que promueva que los privados hagan bien la pega, y en eso que haya crecimiento económico... Yo lo voy a decir de otra manera. Perfecto. Un Estado que regule, fiscalice, para que los privados cumplan las normas que la sociedad se dicta respecto a estas materias y garanticen que los principios rectores de la Constitución, donde el centro está en los derechos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, y que ejerzan su desarrollo, su función económica con estricto respeto a esos marcos. Lo que tenemos hoy día efectivamente es un marco constitucional que lo que habilita es que el sector privado tiene todas las facultades y capacidades, y lo que tienen los ciudadanos son capacidades de frenar ya cuando los desbordes son excesivos. Hay regulaciones, igual no es que esté, ¿o no? O sea, a mí me parece que lo que acaba de pasar, solo voy a mencionar el último ejemplo, lo que acaba de pasar en Ñuñoa con toda la escandalera que ha hecho el empresariado respecto a la certeza jurídica, da cuenta de que nuestros formatos de regulación, pero sobre todo los formatos de control de la institucionalidad pública, son claramente insuficientes. Entonces, el nuevo marco constitucional tiene que hacerse cargo de la realidad que ha generado esta forma de entender el rol del Estado en el desarrollo económico, y tiene que pasar a un estadio distinto en que las comunidades, en que la sociedad, en que las instituciones públicas, pero sobre todo la democracia sea la que avance en las definiciones que permitan un desarrollo inclusivo, más equitativo y evidentemente sustentable. ¿Javier, algo más ahí? Sí, yo creo que aquí cuando se habla de desarrollo económico siempre preguntamos, ¡ay, los privados! ¿Dónde están los privados? Yo creo que se pone el tema en dos extremos que no van a pasar. Primero, no se va a pasar que todo se va a estatizar. O sea, yo creo que ya estamos en un nivel de desarrollo democrático y de país mundial en el que probablemente no pase. Y tampoco deberíamos seguir en la lógica actual donde el privado toma las decisiones y el Estado recauda impuestos, si es que puede, y pone ciertas regulaciones que el privado no le molesten. Esos dos extremos nos han hecho, o sea, uno no va a pasar y el otro nos ha hecho muy mal. Entonces, hoy tenemos que pensar en que, dadas las múltiples crisis que tenemos en el país, todos tienen que ser parte de esta discusión. Y yo creo que ese es un elemento que se ve muy alejado de la economía o del desarrollo económico, porque estamos acostumbrados que sean las empresas las que tomen esas decisiones, y el Estado también lo está. Pero acá yo creo que la discusión va un poco al rol público que tiene el Estado. Ese rol público que tiene que ver con quizás elementos como el crecimiento o el desarrollo económico. Yo no sé si deberían estar, porque ahí quizás vamos a entrar en una discusión un poco más como quizá ideológica respecto a qué es el desarrollo, qué es el crecimiento. Yo sí creo que deberían ir elementos como el bienestar, como la garantía de los derechos sociales, como la protección de ciertos elementos, por ejemplo, del medio ambiente, las garantías para una vida digna, y para que esa vida digna se genere y se desarrolle a partir de ciertos principios de aseguramiento de derechos, a partir de ciertos principios económicos, de participación, de democracia.
Para eso tenemos que estar todos, ser partícipes todos. Acá yo creo que nadie quiere, y lo digo igual un poco como por esta campaña del terror que se ha armado un poco con el rechazo y todo, nadie quiere dejar aislado a los privados y que ellos no participen. De hecho, yo por ejemplo no soy muy fan de ciertas ideas de estatizar ciertos elementos, no sé, como por ejemplo las mineras. Yo no creo que esa sea la solución, en ningún caso. Pero sí tiene que haber mucha más regulación y tiene que haber un rol del Estado mucho más activo. Justamente de eso quiero hablar, de qué tipo de regulación, lo que se entiende por regulación, de justicia social también, de lo intergeneracional también, pero nos queda tiempo, así que seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, continuamos con más de la ruta hacia una constitución ecológica, acá justamente en nuestra casa, ¿no? ONG FIMA y por las pantallas del Desconcierto. Carlos, bueno, a ver, yo creo que quedó claro en el primer bloque más o menos la crítica a lo que tenemos y cuál es el camino, cuál es la idea principal que nos tiene que regir ahora, que tiene que ver con un desarrollo distinto, inclusivo, todos los participantes. Perfecto. Me quedan algunas dudas con respecto a eso, porque si partimos de la base de que se acaba un Estado subsidiario, para que se entienda bien que en todo lugar donde pueda estar un privado, tiene que estar un privado porque lo va a hacer mejor, o algunos dirán, porque la persecución de lucros siempre va a ser más atractiva y de calidad que lo haga el Estado, porque en el Estado los recursos no son tuyos. Para salir de esa discusión un poco antigua y obsoleta, sí me pregunto si los problemas públicos pueden haber soluciones privadas, y cómo hacemos que esas soluciones privadas a esos problemas públicos sean de calidad y con reglas ya no tanto de puro mercado, sino también públicas. Pero ese privado tiene que ganar plata con eso. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo hacemos ese mix para que funcione, sea moderno, no sea solo Estado, en fin? Mira, a mí me parece que el contexto de pandemia que hemos vivido estos últimos 2 años es una lección que a nivel mundial ha dejado en claro la relevancia del Estado, de la función pública, de los servicios públicos, frente a las situaciones más complejas que puedan vivir las sociedades. Entonces, yo lo primero que creo es que nosotros, evidentemente, el proceso constituyente ha dado significativos pasos en términos de terminar con esta mirada antigua, como tú decías, y de dar cuenta de que lo público, lo estatal, es una necesidad que en nuestro país tiene una tremenda deuda. A mí me parece que efectivamente es completamente viable y hay experiencias, hay algunas experiencias en el Estado que así lo demuestran, que haya una colaboración público-privada en función de avanzar en la resolución de problemas sociales. Pero yo tengo la convicción de que la garantía de derechos tiene que ser absolutamente función, rol y misión del Estado y de trabajadores y trabajadoras que en condiciones de trabajo decente puedan cumplir esa tarea. Y efectivamente respecto de otros ámbitos en los que ya estás hablando de promoción, de avanzar en la dirección de ampliar capacidades, y yo creo que ahí el poner el lucro en el centro quizás no es la forma más adecuada de verlo, porque estas soluciones público-privadas tienen que ser también con las propias organizaciones sociales, con las organizaciones del territorio, con organizaciones comunitarias, con organizaciones sin fines de lucro. Entonces, el darle al lucro una evaluación o una calidad de motor respecto de la posibilidad de proveer en el ámbito de lo que estamos hablando, yo creo que la experiencia de nuestro país de los últimos 50 años demuestra que es falso. Entonces, a mí me parece que... Pero, por ejemplo, Javier hablaba de las mineras. Sí. Tenemos el ejemplo de Codelco, como brazo bien musculoso del Estado en esa área, y empresas privadas también. Y lo que nos interesa, al menos en el programa, y me imagino que ustedes dos, es la parte ecológica de toda esta historia y la parte más humana de derechos sociales, como dices tú. Pero, ¿cómo se vincularía eso con una nueva carta fundamental, en tu opinión? ¿Qué de lo que tenemos está mal? ¿Qué se tiene que cambiar? ¿O todas las mineras tienen que ser estatales? ¿O sería bueno que fueran todas privadas, pero reguladas del Estado con mucha más fuerza? No sé. ¿Cómo lo ves tú? A mí en lo personal me parece que el debate en nuestro país respecto del cobre... Era para ponerle un ejemplo. Sí, pero para responderlo en concreto. El debate respecto del cobre es que los recursos naturales que en nuestro país existen en abundancia, el cobre, el litio y otros, tienen que ser comprendidos como recursos que son de la sociedad en su conjunto y que por lo tanto, a partir de esa definición,
Y yo entiendo que la nacionalización del cobre tiene que ver con esa definición, que es que no es que una minera privada, o sea, pueda hacerse del cobre sin que eso implique lo que pasó hoy día, ningún pago de impuestos relevante, todo tipo o sea, y que sea únicamente para beneficio privado. Entonces, yo tengo la impresión de que respecto a los recursos naturales, el debate debe ser ese y al mismo tiempo, evidentemente, garantizar en todo ámbito, si la explotación es pública o privada, que las comunidades que están en los entornos y que finalmente los beneficios de esa explotación sirvan a toda la sociedad para cumplir los objetivos que nos estamos planteando. Javier. Yo creo ir un poquito más allá. Primero, creo que hoy la discusión, insisto, la discusión de lo público, o sea, del rol de los privados en el desarrollo económico es relevante claramente, pero no hay que olvidar que no es una cuestión dicotómica. Acá no solamente tenemos la opción de que sea el Estado o el privado. De a poco han ido surgiendo también, debido a la crisis climática y la crisis social que se ha generado sobre todo en el sur global, porque recordemos que los países más ricos se benefician de la extracción de recursos de los países de Latinoamérica, África y todo. Han surgido nuevas formas de economía y nuevas formas de cooperativismo y nuevas formas que también tienen que estar dentro del mapa del modelo económico, comillas. Ya. Eso primero. Lo segundo, yo creo que lo estatal no asegura un rol público. Por ejemplo, en el caso de Codelco, el que Codelco sea mayoritariamente estatal no asegura que el objetivo de esa empresa sea el beneficio del país. No digo tampoco que Codelco no beneficia al país, no, pero nos va, por ejemplo, si nosotros tenemos una nueva Carta Fundamental, el objetivo de Codelco o la forma en que tiene desarrollo y todos sus planes tienen que sufrir una modificación que vayan en beneficio de lo público. Y ese beneficio de lo público yo creo que sí tiene que ver con cambiar el paradigma económico hacia uno de que se vincule, por ejemplo, que nuestro desarrollo económico vaya, por ejemplo, hacia en la línea de los compromisos climáticos que tenemos. Y ahí entramos a otra discusión, que es que nosotros podemos seguir hablando de que la extracción de los recursos naturales vaya en función del beneficio nacional. Pero esa discusión, discúlpenme, pero yo la siento súper antigua también, es muy del desarrollismo sesentero. Hoy no podemos seguir hablando solamente de extracción de recursos naturales, porque a pesar de que eso se reparta la torta entre todos, al día de mañana vamos a quedar sin torta igual. Pero Javiera, para ahondar en ese último punto, con respecto al litio se habló mucho del anhelo de que no solamente saquemos el litio, sino ojalá, lo voy a decir burdamente, no es una caricatura, pero para que quede claro, para llevar la pelota al piso, ¿por qué no hacemos las baterías nosotros? ¿Por qué tienen que ser otros los que ocupan nuestro litio? Y la verdad las cosas es que hay expertos en el área, que no son ni derecha ni izquierda, y un poco les da lo mismo esa discusión, que te dicen, bueno, podríamos hacer algún día las baterías, pero ¿cómo somos competitivos haciendo las baterías para que en el mercado de las baterías nos compren a nosotros y no a los demás? Porque los demás son mucho mejores que nosotros haciendo baterías. Y entiendo en esa línea, para cerrar, que algunos plantean, no, tenemos que seguir sacando el litio para hacerlo de manera mucho más eficiente. Mucho más competitiva, porque en eso somos buenos, comillas, o el cobre. Algunos dicen, eso es más moderno que ponernos a pensar en que nosotros hagamos algo con el cobre o con las baterías. ¿Tú opinas que no, entonces? Yo creo que igual tenemos que pensar que estas discusiones no van a ser como el cambio en el litio, ya nos vamos a poner a hacer baterías, mañana no va a empezar. Porque lo dice la Constitución, digamos. Claro, ya, mañana empezamos todos a hacer baterías, ¿cachai? Se pasa en los colegios cómo hacer baterías. No, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco más con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde... su desarrollo está muy en boga y muchos lo plantean como el nuevo foco exportador de Chile y que en eso podemos ser. Pero si el hidrógeno verde no se piensa en otro modelo de desarrollo y no como el actual que tiene el desarrollo energético en Chile, vamos a tener millones de problemas. Y aparte, hoy no tenemos las condiciones de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de conocimiento, de profesionales. Cuando nosotros pensamos en nuevos focos de desarrollo, que los vamos a tener que pensar, los tenemos que empezar a pensar ahora, porque a los focos de desarrollo que tenemos actualmente no les queda mucho. Por eso yo digo que tienen que ir en función de los compromisos climáticos. Tenemos que pensar en el desarrollo de todo lo que tenemos que hacer para llegar a eso. No vamos a ser competitivos mañana. Y tampoco mañana se va a acabar la minería. ¿Me entienden? Tampoco nos pongamos como que va a suceder todo ahora. Pero hay que iniciar un camino de transición que nos lleve a eso.
y que abra nuevos focos. Por ejemplo, el trabajo en adaptación al cambio climático nos podría desarrollar muchos trabajos, muchos empleos, muchas nuevas formas de entender cómo nos podemos vincular con la naturaleza, cómo podemos desarrollar el país. Chile es un país súper vulnerable al cambio climático, debemos invertir en eso y está comprobado que invertir en adaptación va a traer mucho menos gasto público para enfrentar. A propósito de la crisis. Entonces deberíamos enfocarnos en eso. Ahora, una idea clave que se pretende que esté, pero así más o menos clara en el borrador del día de mañana, es: el Estado tendrá iniciativa pública en la actividad económica. La ley podrá reservar al sector público la provisión exclusiva de bienes o servicios cuando así lo exigiera el interés general. ¿Qué entiendes tú por eso? O sea, a mí me parece que es un cambio de paradigma fundamental respecto de lo que hemos de el marco constitucional que nos ha llevado a el tipo de desarrollo excluyente, inequitativo que tenemos en Chile, pero que además pone en el centro la capacidad del Estado, que hoy día está absolutamente limitada, por supuesto, el principio de subsidiariedad, como conversábamos en delante, de actuar en la economía con absoluta propiedad. Y no solo en función de regular o de nivelar las fallas de mercado. O sea, por ejemplo, hoy día se va a poner en discusión, probablemente porque es parte del programa del gobierno del presidente Boric, la creación o la instalación de una empresa nacional estatal de telecomunicaciones, a propósito de los abusos y de los problemas que tenemos en ese ámbito. Entonces, pero claro, hoy día probablemente en este marco constitucional va a tener todas sus dificultades. Con una norma de esas características va a haber la posibilidad de que sea el ejercicio democrático el que defina dónde va a intervenir y operar el Estado. Y efectivamente a mí me parece que a la luz de los resultados que tuvieron los procesos de privatización llevados adelante, y no me voy a referir solo a la dictadura, sino que a los 90 también, debiéramos venir de vuelta efectivamente respecto de la provisión de servicios básicos y públicos entregados a privados que en algunos casos han funcionado bien, pero bueno, yo supongo que todos vimos ya cuál es el plan de restricción de agua que está proyectado para la región metropolitana. Entonces uno se pregunta, bueno, pero yo miro y veo la extracción de utilidades de las empresas transnacionales que son dueñas de la sanitaria a nivel nacional y digo, bueno, pero ¿y dónde está la inversión? Y es una falla del Estado no haber exigido que esa inversión se cumpliera también. Mira, yo solo quiero agregar, porque me quedé pendiente con un elemento del punto anterior. Yo creo que esta lógica de que dejemos que otros hagan en lo que son mejores en un marco de economía integrada, tiene hartas pifias, porque primero yo no sé qué tan bueno hay que ser para moler tierra, echarle agua, meterle en un tubo y subirle a un barco. O sea, yo de verdad creo que no sé de qué podemos jactarnos, porque eso finalmente es lo que se hace hoy día con el cobre y con el litio. En Chile lo que vendemos básicamente son concentrados que van a parar a otros países donde se refinan. Entonces, a mí me parece que en una economía global, donde los nuevos impulsos de desarrollo de países que muchas veces queremos replicarlos como ejemplo, pero no tomamos las medidas para hacerlo, pero implican... en la minería somos líderes a nivel mundial, pero somos capacidad líderes tecnológica. Pero de extracción. Pero ¿en qué minuto nos planteamos el desafío de que las tareas que tienen valor agregado y que finalmente son las que permiten que, en esta lógica de crecimiento económico también, que también tiene que estar a la vista, de que por lo tanto en nuestro país los beneficios de que nosotros somos un país que tiene las bondades de los recursos naturales que nos ha dado el estar instalados en esta franja de tierra, nos permite avanzar? Para que aclare el punto, yo no es que defienda la extracción ni la crítica a los empresarios rentistas, no la comparto. No, el punto es que sinceramente países como Australia hacen un poco lo mismo y ellos son mucho más desarrollados. ¿Qué harán de distinto? Porque también extraen. ¿Qué harán de, serán las regulaciones? ¿Serán los impuestos? ¿Será el royalty? ¿Cuál es la lógica que hace que en algunos países al menos no tengan esta sensación que muchos tienen en Chile de que sí, tenemos una tremenda industria, pero no se reparte bien la torta? ¿Me explico, no? Yo creo que ahí tiene que ver con un poco cómo se han configurado esos estados también. O sea, tenemos que pensar que, y si nos vamos a las mismas constituciones de esos países, ellas ya se consagran hace años como estados sociales, tienen otra distribución de los recursos, o sea, cobran mucho más impuestos, esos impuestos el Estado los utiliza para mejorar los servicios públicos, hay aseguramiento de ciertos estándares de derechos básicos. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, pasan hartas cosas distintas. Entonces,
la sensación de que las empresas se llevan todo no está solamente vinculado a que vemos la explotación directa, sino que también en cómo nos sentimos nosotros como sociedad respecto a los tipos de trabajo y los beneficios que tenemos, o los beneficios que no tenemos. El destino de las utilidades de esos recursos y sus impuestos. O sea, los países nórdicos, a propósito de su desarrollo petrolero, tomaron la decisión estratégica en pacto social hace 50 años atrás de que ese iba a ser el mecanismo de financiamiento del estado de bienestar y de la seguridad social con la que cuentan hoy día, y del desarrollo en educación. Entonces, los países, hay un momento, y yo creo que Chile está, o sea, hemos perdido todas las oportunidades, pero hoy día tenemos una oportunidad de dar un salto enorme en la dirección de que finalmente las capacidades que tiene nuestro país se desarrollen, y además de posicionarnos en un concierto mundial competitivo con lo pequeño que es nuestro país, pero en lógicas de valor agregado, en lógicas en las que Chile se inserte en la economía del conocimiento de una manera distinta. ¿Dónde crees tú que tenemos esa capacidad de entregar valor agregado? O sea, para empezar, por ejemplo, hay países que respecto de su producción de minería tributan de una forma la venta de concentrados y a tasas distintas la venta de productos refinados o de productos finales. Entonces ahí efectivamente yo no estoy diciendo que tenga que haber una industria estatal que fabrique cobre, o sea, o que fabrique cables. Claro. Lo que estoy diciendo es que al menos nuestra forma de tributación y la forma en que nosotros le ponemos las reglas a la industria en esta materia, junto con reglas que no son solo de tributación, reglas que tienen que ver, como estamos conversando aquí, respecto del medio ambiente, de la inclusión de las comunidades, pero en esta materia, pero que pongan los incentivos adecuadamente para que finalmente no terminemos con industrias rentistas que controlan además el poder a partir de ese enorme poder económico que tienen. A mí me gustaría agregar algo. Yo estoy muy de acuerdo con la redacción que se está proponiendo en el artículo que leíste tú, dado que avanza en una dirección en la que los países con los que tanto nos gusta compararnos ya están hace mucho tiempo. Esta idea de que el Estado es ineficiente y que no puede hacer nada bien, entonces mejor dejémoselo a los privados, es una cuestión bien instalada en el sector como más neoliberal, pero que otros países como incluso Estados Unidos, que es como el rey del capitalismo, no lo han hecho. O sea, Estados Unidos tiene un Estado súper fuerte, que invierte mucho en innovación y las empresas lo toman y desarrollan muchas cosas. Otros países también en Europa u otros países que son hoy día potencias mundiales. El Estado no es débil ahí. En Europa el Estado no es débil, en Estados Unidos el Estado no es débil. No es como en Chile o en Latinoamérica. A nosotros nos han hecho creer o nos han dicho que es mucho mejor como estamos ahora, o que así lo han hecho otros países más desarrollados, pero ellos no lo han hecho así. Entonces, eso no necesariamente implica, según lo que yo entiendo, que ya van a haber empresas estatales para todo, sino que va a haber una participación del Estado de distintas maneras que promueva ciertos elementos que también están dados en otros artículos de la Constitución. Entonces yo creo que es súper necesario avanzar en eso, porque lo único que nos puede asegurar cumplir con el bien común y ejercer un rol público es el Estado. No tenemos otra cosa. No, sí, entiendo lo que tú das, porque en Estados Unidos de hecho existe como un rol de distintas, lo que llamamos acá Corfo, que promueven al que tiene una idea nueva. Exacto. Y el día de mañana que el que tuvo la idea nueva gane plata con eso, con reglas públicas, cuidando el medio ambiente, pero hay una parte inicial que te pongo la plata, te apoyo, que muchos dicen que acá no está. Ahora otros te van a decir que bueno, pero la Corfo que ha hecho durante todo este tiempo. Bueno, pero ¿con qué herramientas también tiene? O sea, nosotros decimos, no, pero es que el Estado funciona mal. Bueno, pero es que ¿qué herramientas tiene también? O sea, hoy tenemos muchas crisis y le estamos pidiendo al Estado que solucione todo, y la mayoría de esas cosas no tiene las facultades para hacerlo. Entonces, bueno, nos queda un bloque para que sigamos profundizando en este tema, y me interesa que también entremos el tema energético, que sin duda es clave, por lo mismo fue parte de esta misma comisión, o sea, evidente, pero juega en este vaivén de lo que muchos creen que es crecimiento económico o mantener la calidad mínima de las ciudades para que pueda seguir creciendo y funcionando, y por otro lado, cómo se concilia eso con el medio ambiente, clave por supuesto, lo vamos a discutir en el siguiente bloque acá en la ruta hacia una constitución ecológica. Continuamos con nuestra discusión agregando el tema energético como foco principal, pero yo creo que nos vamos a mover como ya lo hemos hecho en prácticamente todos los temas, pero de todas formas, la Comisión justamente de Medio Ambiente, cuando trató este tema y quiso llevarlo de lleno a lo que fuera después el borrador, habla de una planificación y un fomento de una matriz energética, ¿de qué tipo? Distribuida, descentralizada, diversificada, basada en energías renovables y bajas emisiones. Ahora, ¿cómo hacemos
Javiera, que esto, que suena muy bien y que lo hemos venido repitiendo hace rato, no sea letra muerta? Bueno, primero hay que entender que a nivel mundial hay un avance hacia la energía renovable por distintos mandatos, tanto de políticas climáticas como también de los mercados, o sea, van hacia allá. No tan rápido como se desearía, ya que el lobby fósil es súper fuerte también, pero hay un camino, o sea, no hagamos nada, va a llegar allá de alguna u otra manera. Ahora a nivel constitucional hay muchas constituciones o cada vez más y también legislaciones que están incorporando el tema del derecho a la energía y estos elementos como de energía accesible, limpia, no contaminante. Es un tema que está vinculado con los derechos económicos, sociales y culturales que están ya siendo considerados cada vez más como derechos que deberían estar como resguardados, por así decirlo. Lo que se debe hacer es que este mandato constitucional, si es que llega a pasar al borrador y se acepta la nueva constitución, votamos a prueba el 4 de septiembre. Es el 4, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien, no voy a estar diciendo otra fecha. Va a dar un marco que refuerce lo que ya se está haciendo. El trabajo de los ministerios de energía últimamente, sobre todo el actual, el trabajo de los gremios incluso, en avanzar hacia las energías renovables, es claro, pero yo creo que ahí el mandato constitucional que se está proponiendo va a llegar a reforzar eso. Te lo pregunto también porque si uno dice ya, actual constitución, ¿qué tiene? Muy poco, sí, muy poco, pero tiene un país libre de contaminación. Entonces, ¿de qué nos sirve que esté en la Constitución? Porque otro te podría decir, no, pero si con un avance tecnológico fue que logramos tener energías renovables no convencionales, no fue porque estuviera escrito, fue porque se abarataron los costos. Ya, pues yo creo que igual ahora con cuando pensamos en una Constitución ecológica también, no podemos dejar esas cosas al azar. Y el tema energético, y aquí también quiero ser clara, la electricidad es distinto a la energía está dentro de la energía. Sí. Muchas veces cuando hablamos de energía pensamos en la luz, ¿cachai? Cuando hablamos del derecho a la energía estamos hablando también de un derecho de las personas a poder desarrollarse, porque la energía no solamente es la capacidad que yo tengo de tener luz en la noche, eso es básico, es tener confort térmico, poder realizar mis actividades diarias. Entonces, al ponerlo en la Constitución, estamos considerándolo como un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, tal como estamos hablando del acceso al agua, el acceso a la energía limpia, accesible, asequible, es algo que nos permite avanzar y asegurar qué personas, porque acá en Santiago, bueno, yo soy de Santiago, acá quizás no tenemos muchos problemas con energía, pero sí en otros lugares, tanto con la contaminación, las cuentas, pero ese también es un problema. El que sea asequible quiere decir que yo puedo pagarla, y a pesar de que a mí yo no pague un mes la luz y no me la corten a los 10 meses, esos 10 meses de cuenta se me acumulan y después no lo voy a poder abordar. Entonces, el problema del acceso a la energía no es solamente generar energías renovables, es también asegurar que cada uno de nosotros tenga acceso a esa energía de manera correspondiente. Entonces, es muy bueno que esté. Perfecto. Carlos, ¿miras lo mismo? ¿Hay algo que agregar ahí? Sí, no, a mí yo agregar solo un par de cosas, muy de acuerdo con lo que plantea Javiera. A ver, a mí me parece que el mandato constitucional tiene un efecto relevante. Tiene un efecto relevante porque finalmente, incluso en la situación actual, y más a propósito de algunas de las normas que hemos discutido antes, el Estado sigue siendo un motor de la economía del país por la vía del gasto, por la vía de la inversión, por la vía del diseño de infraestructura. Entonces, el mandato constitucional tiene la capacidad de ordenar también cómo el Estado va a priorizar respecto a estas materias. O sea, lo voy a poner con un ejemplo que también se discutió en campaña, esto, a propósito de restablecer una empresa nacional de ferrocarriles que comunicara a todo el país. Ya, pero eso que es una idea que tiene que ver con el transporte, con la movilidad. Bueno, este mandato constitucional le impondría a lo que sea, a la inversión en empresa pública, licitación, yo tengo mi opción al respecto, pero a lo que sea, un mandato respecto de que se evalúa lo que se va a hacer a la luz de esa norma. Entonces, las normas constitucionales no solo tienen efectos directos respecto de los sistemas a los que apuntan, sino que tienen efectos colaterales respecto de cómo se comporta el Estado, de cómo se comporta la regulación, y por eso es relevante. Entonces, a mí me parece que efectivamente es muy bueno que haya una norma de estas características, de la misma manera que va a haber una respecto del agua, pero
Pero además, a mí me parece que la discusión en estas materias, y yo no estoy diciendo que tenga que ser en la norma constitucional, pero que tiene en las bajadas que esto tenga, tiene que empezar a distinguir el acceso a estos bienes entre las personas y las empresas. No es lo mismo la obligatoriedad de que una persona, una familia en su casa tenga acceso al agua, a la energía, a que una empresa la tenga y por tanto eso implica que la regulación de costos, la regulación de cómo se provee, también tiene que ser diferenciada. O sea, no tiene lógica que hoy día, voy a la electricidad, pese a que no es lo único que está englobado, de que hoy día las industrias que son de alto consumo de energía eléctrica en nuestro país, claro, como tienen contratos de volumen, compran electricidad más barata que las personas en sus casas. Eso no tiene racionalidad. Las personas tienen que tener la prioridad. Y las industrias efectivamente tienen que asumir que sus costos también tienen que incorporar la posibilidad de que eso se distribuya. El agua, el día de mañana la región metropolitana se la van a cortar o no las empresas, se preguntan algunos. Eso se ha hecho cuando ha habido crisis. Lo primero que se hace, y eso tiene que ver con los mandatos de la Constitución de hoy día. Yo espero que en los de mañana queden no solo refrendados, sino que fortalecidos. Es que en alguna época se discutía a propósito de los derechos de propiedad, incluso, ¿te acuerdas? Sí. No es un tema fácil. A mí me gustaría dar un ejemplo con respecto a esto, para que quede más claro el por qué es importante que esté a nivel constitucional. Por ejemplo, hoy tenemos un plan de descarbonización para cerrar las centrales termoeléctricas a carbón en Chile. Exacto. Que han afectado gravemente la salud de las poblaciones donde están asentadas. Sí. Pero hoy eso partió como un acuerdo voluntario entre las empresas. Y hoy se está avanzando en políticas públicas, pero aún no tenemos una política pública clara que planifique esa transición, porque no es solamente cerrar las centrales termoeléctricas y listo. ¿Qué haces con la infraestructura, los trabajadores que hay, los focos de desarrollo? ¿Qué haces con la remediación ambiental? ¿Qué queda? Toda esa discusión. Entonces, o sea, necesitamos de todas formas una ley. Es que, el día de mañana, ¿no? Más que una ley, yo creo que, vamos a necesitar una ley. Pero, por ejemplo, si cambia Sí, pero si cambia, por ejemplo, el gobierno, ahora en las elecciones pasadas, estábamos ante el gobierno que ganó, el de Gabriel Boric, que promovía las energías renovables y un gobierno ecológico, pero teníamos otro al frente que decía que no creía en el cambio climático. Entonces, al no tener un mandato constitucional, por ejemplo, en el tema energético, podríamos vernos enfrentados a eso, de tener un plan de cierre. Para hacerle la última pregunta a los dos, que es clave. Efectivamente, ustedes comparten que la Constitución, que esta idea tiene que estar en la Constitución, que no es inocuo que no esté, o que esté. Pero el día de mañana el rol del legislador y la legisladora va a ser clave también para hacer una bajada de todos estos temas, para que tengamos materias específicas o más generales. Pero, ¿cómo lo ves eso? Porque el día de mañana ese Congreso, si tenga o no Senado, no sé, pero va a ser distinto a la composición que tiene la constituyente, por decirlo de alguna forma. Hay un temor allí de que no se avance lo suficiente, insisto con la idea de letra muerta, pensando en la actual Constitución que dice libre contaminación y punto. O sea, vamos a jugarnos mucho también en el futuro, en los futuros congresos, las futuras mayorías circunstanciales. O sea, es que la política igual es un poco así, o sea, sí, es que lamentablemente no podemos asegurar nada de lo que pase. O sea, ahora tenemos un Congreso como está, no me quiero referir a eso, pero si ganamos esta nueva Constitución, que ojalá así sea, vamos a tener ciertos problemas, pero si no la ganamos igual vamos a tener ciertos problemas porque no vamos a poder avanzar en nada de lo que ya sabíamos que no podemos avanzar. Entonces, así son los avances. Que la Constitución tiene que ser muy específica en estos temas. No, yo no creo para que eso no pase. Yo no creo que tenga que ser específica. Yo creo que tiene que establecer ciertos principios y cierta, por ejemplo, en esa misma norma, hay un inciso el que habla de las cooperativas directamente, de promover las cooperativas. Yo estoy muy de acuerdo con las cooperativas, creo que para allá tiene que ir el sistema de generación distribuida y sistema eléctrico, pero yo no sé si lo pondría, por ejemplo, ese inciso en la Constitución. Estoy abierta a que me convenzan de lo contrario. Porque creo que eso sí tiene que ser materia de ley y de cómo planificamos un sistema energético mucho más distribuido, democrático y con participación de todos. Y cuando hablo de participación de todos, aquí sí hablo de participación de las comunidades, de nuevas formas de desarrollo energético, porque lamentablemente la alta intensidad de necesidades energéticas que vamos a tener ahora y en un futuro, va a ser necesario que más gente participe, no solamente las grandes empresas, que son 4 que dominan casi todo. Y me imagino cuando hablas de acceso es no solo cuando tú requieres energía, sino poder agregarle energía al sistema. Exacto. Y puedes ganar plata haciendo eso. Exacto, también. de hecho hay
sistemas así que no se potencian. Reducir tus costos. Hay una ley que tiene que reformarse, entonces todo esto va en esa línea. Oye, bueno, se nos va acabando el programa de las zonas protegidas. A propósito del tema energético también me hubiese gustado hablar, pero lo tocamos de alguna cierta forma. Pero Carlos, una idea general también con respecto a esto que se nos viene, ¿no? Que es una tarea, dicen que de más de una década, de hacer un ensamblaje distinto en lo legal. Pero tú, ¿cómo ves eso? La idea, el rol que va a tener en el futuro el legislador y la legisladora con respecto a estos temas. Sí, mira, a mí no me... O sea, yo no tengo una preocupación ni un temor frente a esto, porque al revés, creo que el marco constitucional que hoy día tenemos, a propósito de que no es fruto de un pacto social, de que no tiene una generación democrática, de que está absolutamente, o sea, no tiene ninguna legitimidad social. O sea, si tenemos hoy día, tú nombrabas una en delante, si tenemos normas constitucionales que son letra muerta, es en la Constitución vigente hoy día. A mí me parece que efectivamente la responsabilidad y el rol que va a cumplir el legislador que tengamos a partir de la dictación de la nueva Constitución es gravitante. No tengo ninguna duda respecto de eso, porque no solo porque va a tener que modificar y ajustar legislación para el nuevo marco constitucional, no solo sino porque además va a tener que avanzar en la reforma, modernización, fortalecimiento de la institucionalidad pública respecto de cumplir las tareas que este nuevo marco constitucional le va a otorgar. Pero además me parece y yo creo que a propósito del debate de sistema de justicia que no hemos tocado aquí, pero la lógica de tutela de los principios y derechos constitucionales que van a quedar consagrados va a ser muy relevante. Porque, bueno, hoy día tenemos la experiencia a la vista. O sea, en nuestro país el legislador ha dejado de abordar infinitas materias que finalmente los tribunales, por la vía de los mecanismos de tutela, ha terminado resolviendo. O sea, hoy día hay comunidades que reciben agua porque las Cortes dijeron que el Estado tenía la obligación de entregarles agua. Que el Estado había fallado, digamos. Claro, o sea, hoy día nos enfrentamos a un sistema de salud privado expoliatorio que solo es detenido por la vía de la presentación de centenares de miles de recursos de protección. Entonces, ese no es o sea, quiero dejar en claro, eso es el resultado de una institucionalidad fallida. Pero a mí me parece que efectivamente en el futuro íbamos a transitar en un camino en que ambas cosas, la tutela por un lado, el avance legislativo y el impulso de la sociedad en su ejercicio democrático van a ir abriendo los espacios para que un marco constitucional que va a ser fruto de una decisión democrática de las mayorías de nuestra sociedad se va a ir abriendo camino para instalarse en todos los espacios y yo creo que eso es muy sano para el país. Es muy sano que volvamos a tener una convivencia democrática basada en un pacto social refrendado en la Constitución que todas y todos hemos aportado a construir. ¿Cómo se nota que Carlos es candidato actualmente? Sí. Te deseamos el mayor de los éxitos. No, porque el cierre fue con esa pasión, porque es un tema apasionante el de modelo económico, cruza muchas cosas. Decíamos, lo ideológico puede ser, sí, lo técnico, lo que queremos para el futuro de Chile, sin duda. Por eso invitamos a todos quienes nos ven a entrar en este tema. La convención no está cerrada todavía a propósito de lo que significa el modelo económico en el futuro. La votación se viene, queda todavía un mes, poco menos, de la etapa clave, ¿no? Esta que estamos viendo, de que son las materias que van a estar en este borrador. Y después viene otra etapa en la que se va a armonizar, veremos cómo sale eso, pero de todas formas estamos viviendo los días más importantes sin duda de la discusión, así que para que sean parte y sigan viendo nuestro programa. Les queremos agradecer a los dos. Javiera Lacourt, muchísimas gracias por estar con nosotros, directora de la ONG Seduz Chile, coordinadora del proyecto, ustedes siempre tienen una cantidad de cosas, del proyecto Transición Justa en Latinoamérica y coordinadora del proyecto de descarbonización de Chile Sustentable. Gracias, te pasaste por estar aquí. Y Carlos Insunza Rojas, consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente nacional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quien encabeza una de las listas de la ANEF. Gracias a los dos, siempre terminamos con un aplauso. Y nada, que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.